Hay alguien que amas y que parece caminar directo hacia la ruina, como si cada paso lo alejase más de la vida que Dios quiso para él. Si la respuesta es sí, necesitas escuchar esto con el corazón abierto. Cuando las palabras humanas ya no alcanzan, existe una forma de intercesión que construye obstáculos alrededor del pecado, no para castigar, sino para rescatar. Se llama oración del cerco de espinos, y no es una técnica fría ni una venganza espiritual. Es una súplica estratégica que busca que la misericordia divina haga lo que el consejo y la súplica no pudieron lograr. Imagina por un momento a esa persona delante de ti, su mirada dura, su orgullo que lo empuja a persistir en el camino equivocado. Has hablado, has llorado, has puesto límites, y aún así vuelve una y otra vez. Hay una impotencia que quema por dentro. Ese ardor que sientes no es algo que debas convertir en desesperación ni en ira. Puede transformarse en arma de intercesión con sabiduría. Si ahora mismo sientes ese impulso de actuar, antes de seguir te pido algo sencillo. Comenta solo el nombre de la persona por la que vas a orar. Una sola persona. Un solo nombre. Esto nos conectará como comunidad y nos recordará que no estamos solos en esta lucha. La oración del cerco de espinos no fue inventada por nadie. Es una práctica que guarda raíces bíblicas y teológicas claras. En Oseas vemos la imagen de un campo que se siembra y que por el juicio y la gracia de Dios queda cercado y preparado para volver a ser fecundo. En la historia de Jonás hay una tormenta que obliga al viajero a detenerse, a entrar en un lugar oscuro donde finalmente se produce el arrepentimiento. En la parábola del hijo pródigo aparece la realidad de que el pecado a menudo lleva a consecuencias que despiertan. Pablo habla de un aguijón, una prueba que, aunque dolorosa, encuentra propósito en la gracia. Y Proverbios nos recuerda que Dios inclina los corazones según su soberana sabiduría. Tomadas en conjunto, estas imágenes nos enseñan que Dios puede permitir cercos, circunstancias que aprietan, limitan, frustran, con el propósito de volver al perdido al camino de la vida. No es una operación para anular la voluntad del otro, es un acto de misericordia severa que busca la salvación. Pero antes de que salgamos corriendo a enviar espinos a la vida de alguien, hay varias cosas que debemos aclarar con total honestidad. La oración no es una fórmula mágica que garantiza resultados. No es un instrumento para manipular ni para satisfacer orgullo o venganza. Debe ejercerse con discernimiento, humildad y siempre desde el amor que busca restauración, no castigo. Tampoco sustituye el acompañamiento profesional. Cuando hay adicción, problemas legales, trastornos mentales o riesgo de daño físico, la oración camina junto a la terapia, el asesoramiento y las medidas de protección pertinentes. El cerco espiritual debe ir de la mano con acciones prácticas y legales cuando sean necesarias. ¿En qué consiste entonces esta oración? Es ante todo una intercesión específica. En lugar de oraciones generales y vagas, se identifican puertas por las que el enemigo, o las malas decisiones, entran, amistades que alimentan el pecado, aplicaciones y redes que normalizan conductas destructivas, lugares a los que acude la persona, empleos o contratos que sostienen una red de malos hábitos. Desde ahí se clama para que esas puertas sean cerradas, para que las influencias dañinas se disuelvan, para que las circunstancias que sostienen el pecado se vuelvan contra él hasta que el individuo sienta la necesidad de volverse hacia Dios. Es un cerco que busca frustrar y agotar los recursos del pecado, no causar daño físico ni poner en peligro la dignidad de la persona. La autoridad del creyente en Cristo es parte de esto.
no como si nosotros tuviéramos poder independiente, sino porque Jesús nos ha dado autoridad espiritual para atar y desatar en el reino cuando estamos en humildad, en obediencia y en sometimiento a la voluntad de Dios. En la oración del cerco se emplean declaraciones bíblicas, peticiones directas y sí, una confesión de la soberanía de Dios sobre los corazones y las circunstancias. Sin embargo, esa autoridad debe ejercerse con una ética espiritual, nunca para forzar la voluntad ajena, siempre para invocar la misericordia que redime. Un punto crucial es la distinción entre venganza y misericordia severa. La venganza busca humillar y destruir, la misericordia severa busca liberar y sanar. Cuando nos movemos por compasión, aunque lo que pidamos implique que la persona experimente una temporada de quebranto, lo hacemos con la finalidad de su regreso. Si en el proceso hay consecuencias que nos duelen, debemos examinarnos. ¿Lo pedimos por amor o por satisfacer un deseo de justicia humana? Esa reflexión es ineludible. El corazón del intercesor debe ser vigilado. La oración se vuelve peligrosa cuando nace del rencor. Permíteme contarte una historia que ilustra cómo se puede poner en práctica sin crueldad, con inteligencia y con un fuerte trasfondo bíblico. No es un caso aislado ni una promesa cerrada de éxito, pero describe un patrón que se repite cuando la Iglesia ora con discernimiento. Tamar era madre, no una figura heroica de novela, sino una mujer de fe, cansada y con las manos agrietadas por el trabajo y la preocupación. Su hijo, Joab, no había nacido en la iglesia, había crecido en un barrio difícil, con opciones reducidas. Con el tiempo encontró un grupo de amigos que le ofrecían aceptación a cambio de comportamientos que lo estaban devorando. Dinero fácil, apuestas, consumo que escaló hasta la dependencia. Tamar habló con él, lo reprendió, buscó rehabilitación formal, gastó ahorros en programas y pidió ayuda a la policía cuando se metió en negocios turbios. Todo parecía a punto de romperse, y sin embargo Joab volvía. Lo que a ella le quedaba era un dolor profundo y la sensación de impotencia. Una noche, después de intentar otra vez persuadirle, Tamar llegó a la casa de su madre con el alma rota. Allí hubo una anciana que era conocida en el barrio por su vida de oración. No gritaba, no prometía milagros, simplemente caminaba con una fe paciente y una disciplina de ayuno y clamor constante. La anciana de mirada tranquila no aconsejó confrontación directa ni denuncias precipitadas. Le habló a Tamar de las Escrituras y le mostró cómo, a lo largo de la Biblia, Dios a veces utiliza circunstancias para arrancarlo a la gente de la autodestrucción. Le habló de Oseas y de la forma en que el Señor prepara el terreno para restaurar. Le habló de Jonás y de la tormenta que obliga a mirar a la propia vida. Le habló de límites y de que el intercesor, para sostenerse, necesita un cerco propio de protección y de paciencia. La anciana no dijo: «Pedirás al Señor que lo destruya». Dijo algo mucho más difícil: «Ora para que las vías por donde entra lo que lo destruye se cierren. Ora para que los apoyos que le sostienen la mentira se retiren. Pide a Dios que lo deje sin redes donde caer, a fin de que su alma se despierte». Así empezó un proceso. No fue un plan de venganza, fue una estrategia de misericordia. Lo primero que hicieron fue identificar las puertas. Hicieron una lista concreta: nombres, lugares, aplicaciones, horarios, las personas que le suministraban recursos. Sin exhibir esos datos públicamente, porque la discreción protege tanto al intercesor como al intercedido, las mujeres se comprometieron en una rutina de oración focalizada. Cada día, a horas específicas, un pequeño grupo clamaba que la influencia X se rompiera, que el medio Y dejara de ser un canal de tentación, que el empleo Z, que alimentaba prácticas ilícitas, se viera limitado.
Paralelamente, Tamar empezó a trabajar en su santidad personal. La anciana le explicó que no se puede sostener una batalla espiritual desde la queja, sino desde la santidad y la prontitud al arrepentimiento propio. Si el intercesor anda en falta, su oración pierde la autoridad moral. La segunda dimensión fue la protección. Mientras pedían que las puertas se cerraran, también pidieron que el Señor protegiera a Joab de daños irreversibles, que se le quitara el poder de autodestrucción antes de que la vida fuese irreparable, que su condición física no quedase arruinada, que Dios circundara su camino con límites divinos que impidieran lo peor. Esto es importante. Pedir espinos no significa solicitar daño fatal. La intercesión responsable pide dolor limitado, destinado al arrepentimiento y a la restauración. Al poco tiempo de comenzar aquel proceso, sucedieron pequeñas cosas que, para los observadores, parecían simplemente contingencias, pero para las mujeres que oraban, estaban cargadas de significado. Un socio con el que Joab contaba para mover dinero tuvo que salir de la ciudad por motivos laborales. Un lugar donde solía juntarse por la noche cambió de horario y dejó de abrir hasta entrada la madrugada. Una aplicación que facilitaba ciertas relaciones dejó de mostrar su cuenta por razones técnicas. No fue una catástrofe, sino una serie de frustraciones que fueron cerrando salidas. Joab empezó a mostrar irritación. La furia y la confusión aumentaron, porque las vías que lo alimentaban se estaban cerrando. Esto, por doloroso que suene, es a menudo una señal de que el cerco está surtiendo efecto. El enemigo pierde terreno y las alternativas se agotan. Para Tamar aquello supuso un conflicto interno. Ver a su hijo más frustrado la hería. Su madre quería la paz. La anciana le dijo algo tajante: «Puede empeorar antes de mejorar». Esa frase no es una consigna para endurecer el corazón, es un llamado a la perseverancia. El pecado rara vez se entrega sin luchar. A menudo, el corazón se endurece más antes de quebrarse. Por eso hay que estar preparados para la reacción violenta, para el alejamiento, para el enojo dirigido hacia quien ora. Esto exige secreto estratégico. No se le dice a la persona que se está orando un cerco en su contra. Eso fácilmente rebajaría la función de la oración a manipulación. La discreción mantiene la pureza de la intención. Mientras tanto, la comunidad que oraba con Tamar se organizó. No fue una multitud ruidosa, fue una red de orantes disciplinados. Tenían horarios, versículos claves que declaraban y un compañero de guerra que mantenía el registro de pequeños indicios que podían pasar desapercibidos, llamadas perdidas, trabajos que se suspendían, dinero que faltaba de manera inesperada. Llevaron un diario espiritual conjunto, no para contar chismes, sino para documentar señales y aprender a reconocer la mano de Dios sin buscarla donde no hay. Durante esas semanas surgieron riesgos que la anciana no había ignorado. Hubo un vecino que, por impulso, quiso tomar cartas en el asunto de forma ilegal. Tamar lo detuvo. Hubo comentarios en la calle que podían exponer la situación. El grupo decidió mantener la confidencialidad. Cuando existe la posibilidad de manipulación, la primera responsabilidad es parar. La oración debe ser siempre acompañada de ética. No se obra de manera que violente la dignidad del otro, por más desesperada que sea la causa. A medida que pasaban los días, la tensión creció. Joab perdió un contrato importante. Su pareja empezó a distanciarse, algunos contactos dejaron de responder, empezó a dormir mal. Esta fase fue particularmente dolorosa para Tamar. Veía al hijo herido, y aunque sabía que el proceso buscaba salvarlo, no podía evitar sentir una punzada de culpa. La anciana la sostenía con palabras bíblicas y con la firmeza de quien ha visto a Dios obrar en medio de quebrantos. No podemos curar su alma por fuera, le dijo. Solo podemos orar para que Dios cierre las puertas que lo mantienen ciego y entonces estar ahí cuando vuelva.
En otras palabras, preparar el recibimiento. Porque un cerco que logra quebrar sin que exista un plan de bienvenida puede dejar a la persona vulnerable y sola. La gracia exige que preparemos manos suaves y límites sabios para recibir al arrepentido. Fue en ese punto cuando Joab, en medio de una madrugada de rabia contenida, cometió un error que casi lo arrastra al borde de lo irreversible. No voy a profundizar en los detalles, porque la privacidad importa. Basta decir que tuvo una caída pública que pudo haberlo expuesto a consecuencias legales serias. La comunidad se movilizó. Hubo llamadas para buscar asesoramiento legal, se informó a profesionales que podrían intervenir, y el grupo de oración duplicó su esfuerzo pidiendo protección por la integridad física y la sensatez de Joab. Una vez más, la intercesión fue mano junto con acción práctica. Nadie dejó la oración sola. Esa noche, mientras Tamar leía en el viejo diario donde había anotado sus plegarias, descubrió en su corazón un lugar donde el amor y la severidad se encontraban. Recordó la voz de la anciana. La misericordia que salva a veces exige espinas que despierten. La frase pesaba, pero no como condena, como una posible vía de redención. En la madrugada recibió una llamada breve. Era un mensaje escrito por un número que Joab frecuentaba y que anunciaba que había decidido apartarse por un tiempo. No sabían si era definitivo. Tampoco importaba la certeza en ese momento. Los bordes del cerco empezaban a mostrarse. Lo que vino después fue una mezcla de alivio y temor. Al ver que las influencias se dispersaban, Tamar se preguntó si había ido demasiado lejos. La anciana, con calma pastoral, le explicó que la responsabilidad de la comunidad incluye sostener al intercesor. Hay que orar por fortaleza, por paciencia y por sabiduría para recibir al que regresa sin permitir que lo tóxico vuelva a su vida. Aquí, en este punto de la historia, queremos detenernos un momento y anotar algunos principios prácticos que ya se hicieron visibles en la experiencia de Tamar y que conviene que lleves contigo si te dispones a orar un cerco. No es una lista exhaustiva ni una receta infalible, sino pasos probados en la vida de personas que han caminado este camino con temor y temblor. Primero, especificidad. Identifica con claridad las puertas y ora por su clausura. Mientras más concreto seas, menos caerás en generalidades que no alcanzan el problema real. Segundo, autoridad en humildad. Declara versículos y reivindica la obra de Cristo, pero hazlo desde un corazón que se arrepiente y que reconoce su dependencia de Dios. La autoridad sin humildad se convierte en aplomo orgulloso. Tercero, protección del intercedor y del intercedido. Ora por límites que eviten el daño físico o irreversible. No pidas destrucción, pide restricción que lleve al arrepentimiento. Cuarto, preparación para rechazo. Puede haber enojo, agresividad verbal y alejamiento. Mantén la discreción y la fortaleza interior. No expliques tus motivos públicamente. Quinto, acción práctica simultánea. Busca acompañamiento profesional, consejería, medidas legales, redes de apoyo. La oración no suplanta la responsabilidad social ni judicial. Sexto, comunidad y registro. No ores en solitario sin estructura. Ten un compañero de guerra y lleva un diario de señales. Esto te dará aliento y prudencia para discernir la mano de Dios sin confundirla con causalidad mecánica. Aun con estas pautas, la tensión en la historia de Tamar se intensificó. Joab, encajonado por circunstancias y azuzado por la rabia, respondió con distancia. Hubo días de silencio total. Hubo amenazas veladas. Tamar atravesó noches de llanto. Sin embargo, en medio del quebranto, comenzaron a aparecer pequeños destellos, una conversación telefónica que Joab no esperaba, una noche en la que lo encontró sentado en el borde de la cama diciendo, «No puedo más».
Una madrugada en la que le escuchó orar en voz baja, aunque no supo si era para pedir lo que necesitaba o para maldecir. Todo esto demostraba que la lucha interna seguía activa. En este punto de la narración, cuando las piezas del cerco ya habían empezado a cerrarse, pero la resolución aún no era visible, quiero que te preguntes con sinceridad, ¿estás dispuesto a sostener un proceso que puede durarte semanas, meses o años? No es una pregunta para asustarte, sino para poner en claro que la intercesión estratégica es un camino de resistencia. Si decides seguir, no lo hagas desde la emoción transitoria. Háblalo con alguien de confianza. Establece límites para tu propio bienestar y prepara un plan para cuando la persona regrese. La misericordia demanda sabiduría. Voy a detener aquí la historia por un momento para que puedas absorber lo que hemos visto hasta ahora. La impotencia que empuja a orar, la naturaleza del cerco de espinos como misericordia severa, la disciplina de identificación de puertas, la necesidad de protección y acción práctica, y el precio emocional que paga el intercesor. Lo que sigue en la experiencia de Tamar y Joab muestra el punto de ruptura, donde la conciencia del hijo comienza a moverse, y las decisiones de la comunidad para recibirle marcan la diferencia entre una restauración sólida y una recaída peligrosa. Antes de continuar, respira y considera tu propio caso. ¿Has identificado las puertas? ¿Tienes un compañero de oración? ¿Estás dispuesto a la paciencia que la misericordia exige? Antes de seguir, respira hondo otra vez. Si ya has decidido entrar en este camino, hazlo con las manos limpias y el corazón vigilante. No lo hagas impulsado por la urgencia del momento, sino por una determinación sostenida. A partir de aquí voy a llevarte por lo que siguió en la vida de Tamar y Joab, por el fundamento bíblico que le da sentido a esta práctica, y por un conjunto de pasos muy concretos que puedes aplicar hoy mismo. Al final te guiaré en una oración de cerco. Será directa, específica y sellada. Mantén presente el nombre de la persona en tu corazón o escrito en un papel. No lo divulgues públicamente si es algo sensible. Y acompáñame en espíritu si estás de acuerdo. La madrugada en que Joab tocó fondo marcó el inicio del quiebre real. No fue una película de redención instantánea, sino una escena de tensión prolongada. Tras la caída pública, llegaron llamadas de gente que todavía le quería, profesionales que ofrecieron ayuda, y un grupo reducido que se presentó sin juicios, solo con manos dispuestas a sostener. Allí apareció un elemento que la comunidad de Tamar había anticipado. El arrepentimiento no llega en la forma que imaginamos. A veces es murmullo, a veces es vergüenza pura, otras veces una súbita sensación de vacío. Para Joab fue una mezcla. En la cárcel de su propia conciencia hubo un minuto en que escuchó fragmentos de la palabra de su madre, y en ese fragmento se abrió una rendija. Cuando un cerco funciona, no es necesariamente evidente para quienes observan desde fuera. Puede parecer que las cosas empeoran. A menudo sucede que el pecador redobla su actitud al sentirse cercado, como defensa mecánica, pero detrás de esa defensa se produce una retirada de recursos que lo sustentan, contactos que fallan, negocios que se quiebran, amistades que se distancian. La gracia opera en esos espacios estrechos para que la persona privada de apoyos falsos comience a percibir la necesidad de otra ayuda. En el caso de Joab, un viejo amigo que le proveía dinero desapareció por motivos laborales reales. Su círculo de ocio perdió vigencia, y en una madrugada, despojado de su red, llamó a su madre sin saber cómo podría pedir perdón sin sonar derrotado. Tamar no recibió un informe glorioso, recibió un llamado quebrado, y en ese momento la preparación de la comunidad marcó la diferencia. En lugar de abrir la puerta sin condiciones, le ofrecieron una escucha sin reclamaciones y un marco de acompañamiento.
consejería profesional, grupos de apoyo, límites claros para la convivencia y una ruta de reinserción con pasos concretos. La misericordia severa había cumplido su propósito, no para destruir, sino para despertar. Joab no fue obligado a cambiar, fue colocado en un contexto donde la alternativa había desaparecido y la posibilidad de salir adelante, aunque dolorosa, era viable. A partir de aquí, quiero que nos detengamos en el fundamento bíblico de lo que hemos llamado cerco de espinos. No para forzar analogías literales, sino para entender cómo la Escritura muestra el patrón de Dios usando circunstancias para la redención. Oseas 2.6-7 presenta una imagen de ruptura y posibilidad. El Señor habla de quitar barreras y cerrar caminos para que la relación sea examinada y restaure la fidelidad. Aquí, la metáfora del cerco es agrícola. La tierra se prepara. Se cercan los cultivos para que puedan renacer con orden. No es venganza por capricho. Es un acto que busca recuperar fruto. Aplicado a la intercesión, nos enseña que a veces Dios permite que se cierren redes que alimentan la infidelidad para que la persona reciba el impulso de volverse. En Jonás vemos otra pieza del rompecabezas. La tormenta en el mar, la angustia del navegante y su estancia en el vientre de un gran pez ilustran cómo Dios puede usar una crisis para detener el viaje del que se huye. Jonás no volvió por una palabra amable, volvió porque las circunstancias lo forzaron a mirar su propio corazón. La lección no es que Dios disfrute del sufrimiento, sino que a menudo la interrupción necesaria para el arrepentimiento viene envuelta en dolor y limitación. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 muestra el ritmo del alejamiento y la restauración. El hijo dispone de libertad que lo lleva a la ruina. Llega a un punto de ruptura, el hambre, la necesidad, y toma la decisión de volver. El padre no lo manipula. Está allí, atento, dispuesto a acoger. La parábola nos recuerda que la restauración exige tanto la caída como un recibimiento sabio. La comunidad que ora el cerco debe, por tanto, preparar manos suaves y límites prudentes para recibir al arrepentido. Según Corintios 12, con el aguijón en la carne, introduce la idea del dolor con propósito. Pablo no pide la eliminación automática del aguijón, sino la gracia que capacita a vivir con él. Esta perspectiva es clave. No todo quebranto es el mismo, y el intercesor debe orar por una medida de disciplina que lleve a la humildad, no por una pena que destruya. Finalmente, Proverbios 21:1 habla de la mano soberana de Dios que dirige los corazones. Esto afirma que, aunque el libre albedrío existe, Dios puede inclinar el corazón de tal manera que la verdad encuentre entrada. La tensión teológica entre la libertad humana y la soberanía divina es compleja, pero en la práctica pastoral aprendemos a orar con humildad ante ese misterio. Invocamos a Dios para que incline lo necesario para la redención, sin pretender anular la voluntad del otro. Ahora quiero darte, con la mayor concreción posible, los pasos prácticos para levantar un cerco de espinos responsable. No es una técnica infalible, sino una rutina espiritual y pastoral que sirve como marco. Lee cada punto con seriedad y ajústalo a tu contexto local, buscando siempre acompañamiento si la situación requiere intervención profesional. Primero, identifica puertas con precisión. No ores de modo general. Si la persona cae por influencias de X, nombra esa influencia. Si es una aplicación, una cuenta, un club o una relación, escribe ese nombre. Hazlo en privado. Cuanto más claro seas, más eficaz será tu intercesión. Una oración que declara «se cierra la puerta de Instagram que fomenta la impureza» es más dirigida que una petición nebulosa por toda tentación. Segundo,
Ora en humildad y arrepentimiento. Antes de ejercer autoridad espiritual, examina tu vida. Confiesa tus faltas. Pide perdón por cualquier cosa que pueda contaminar tu intercesión. La oración desde la hipocresía no produce fruto. La gente que ha ministrado con poder en la Escritura lo ha hecho desde un corazón quebrantado. Tercero, declara la palabra y usa autoridad bíblica con prudencia. Puedes decir, en el nombre de Jesús, declaro que las puertas que han sostenido X se cierran y que esos canales de perversidad quedan inhabilitados. Acompaña esas declaraciones con versículos que afirmen la soberanía de Dios y la obra redentora de Cristo. No transformes la autoridad en arrogancia. La fórmula debe salir de una dependencia real en Cristo. Cuarto, pide protección limitada, no daño irreparable. Ora para que, en el proceso, se preserve la integridad física y moral de la persona. Pide límites divinos que impidan lo peor, pero no pidas ruina total. El propósito es el arrepentimiento, no la humillación eterna. Señor, circunda su vida con límites que le impidan autodestruirse, pero no lo anules. Esa es la línea que marca la ética de la intercesión. Quinto, prepara la comunidad y la estrategia práctica. Designa un compañero de guerra, establece horarios de oración y un método de registro de señales. Busca asesoramiento profesional, terapia para adicción, asesoría legal si hay riesgos legales, intervención médica si existen problemas de salud mental. La oración no sustituye la responsabilidad civil y profesional. Sexto, mantén el secreto estratégico. No le digas a la persona que estás cerrando puertas, ni hagas pública la estrategia. La discreción evita que el intercedido lo perciba como manipulación y protege al intercesor del juicio público. Guarda los nombres y detalles sensibles. Séptimo, prepárate para la reacción y sostén la paciencia. Puede haber furia, abandono y palabras duras. No respondas con contraataque público. Mantén la compostura. Ora por paz para tu propio corazón y por sabiduría para protegerte si la situación se torna peligrosa. Octavo, planifica la recepción del arrepentido, determina límites claros para reintegración, acuerda apoyo profesional y define una ruta de seguimiento espiritual y práctico. La restauración sin estructura suele acabar en recaída. Noveno, documenta y analiza señales. Lleva un diario con indicios que confirmen el trabajo de Dios. Pequeños cambios, oportunidades cerradas, claridad repentina, y comparte esos registros con tu compañero de guerra para mantener discernimiento y evitar autoengaños. Décimo, revisa tu motivo con frecuencia. Pregúntate, ¿estoy orando por puro amor a la persona o por la comodidad de que cambie para que mi vida mejore? Si emergen motivos egoístas, arrepiéntete y reprograma tu intercesión desde la humildad. Para ayudarte a reconocer cuándo el cerco está actuando, aquí tienes 6 señales que suelen acompañar el proceso. No son reglas rígidas, pero son indicadores útiles. La primera señal: frustración acumulada en la conducta del que peca. Esto se manifiesta como irritación, incrementos de consumo o búsqueda de gratificación que no resuelven la necesidad. Es una respuesta común cuando las salidas se empiezan a cerrar. La segunda señal: pérdida o desaparición de influencias. Amigos clave se distancian, lugares de encuentro cambian de horario o cierran, cuentas o canales de contacto dejan de funcionar. Estas rupturas no deben celebrarse como merecimiento, sino observarse como signos de que las vías de sustentación están cediendo. La tercera señal: colapso financiero o inestabilidad económica en las redes que sostienen la conducta. No se trata de pedir pobreza absoluta, sino de ver cómo las estructuras que posibilitan la conducta letal pierden su base. La cuarta señal: momentos de lucidez o remordimiento. Frases como "no puedo más" o actos de introspección nocturna
Son ventanas por las que el arrepentimiento puede entrar. A veces vienen como sueños, otras como vergüenza súbita. La quinta señal: búsqueda de ayuda externa. Llamadas inesperadas a familiares, intentos de contactar a servicios de ayuda o interés por tratamientos indican que la persona está desplazando su dependencia hacia recursos sanos. La sexta señal: cambios en patrones de sueño, apetito o emocionalidad que sugieran que la dinámica interior está trabajando. A menudo, estos síntomas preceden a pasos concretos hacia la recuperación. Recordemos que ninguna de estas señales, por sí sola, garantiza salvación. Son indicios que deben interpretarse con prudencia. El discernimiento comunitario es esencial. Comparte observaciones con tu compañero de guerra y con líderes o profesionales de confianza. A continuación te ofrezco 3 testimonios breves que ilustran variaciones en la manera en que un cerco puede obrar. Son relatos sintéticos, tomados de situaciones pastorales análogas. No se presentan como prueba científica, sino como narraciones que alientan la esperanza y la prudencia. El primer testimonio: Ana y su hermano. Ana acudió a la iglesia durante años pidiendo a Dios por su hermano, que estaba enredado en deudas y en una relación que lo aislaba. Un grupo pequeño identificó puertas: un préstamo usurario, horario de trabajo nocturno que alimentaba la relación y una cuenta bancaria compartida. Oraron para que esos mecanismos se rompieran y simultáneamente buscaron asistencia legal para renegociar deudas. Con el tiempo el hermano perdió el acceso fácil al dinero, la relación se tensó y él buscó ayuda financiera y espiritual. No fue una noche de milagros, sino meses de disciplina. Hoy participa en consejería y mantiene límites para no recaer. Lo que rompió su red fue una combinación de intercesión y apoyo profesional. El segundo testimonio: Sergio, la red social y el silencio interior. Sergio era atrapado por una plataforma que normalizaba conductas autodestructivas. Un grupo de intercesores pidió por el cierre de los canales que lo incentivaban y trabajó con familiares para restringir acceso durante un tiempo. Las consecuencias inmediatas fueron enojo y rebelión. Sin embargo, la ausencia de ese estímulo le permitió experimentar vacío, y en ese vacío comenzó a buscar alternativas saludables. Después de 6 meses de acompañamiento terapéutico, Sergio declaró que la interrupción, aunque dolorosa, fue el primer paso hacia su recuperación. De nuevo, la oración no actuó sola. Fue parte de una red que incluyó ayuda profesional. El tercer testimonio: la comunidad que no supo recibir. Este es un relato que actúa como advertencia. Un grupo oró por un joven con problemas de adicción, cerrando puertas sin preparar un plan de recepción. Cuando el joven tocó fondo y pidió ayuda, la comunidad reaccionó con exasperación y condiciones implacables, lo que provocó una recaída y un empeoramiento. La lección fue clara: el cerco debe ir acompañado de un plan de acogida con límites amorosos. La misericordia severa sin brazos de restauración es inhumana. Llegó el momento central: la oración guiada. Antes de entrar te pido 2 cosas prácticas. Mantén el nombre de la persona en tu corazón o en un papel y decide si vas a hacer este acto en compañía o solo. Si estás acompañando a otros, respeta la confidencialidad y evita la exposición pública del nombre. Si algo en tu situación requiere intervención profesional inmediata, opta por buscarla primero. Si todo está en orden y puedes avanzar, haz lo siguiente: asegúrate de estar en una postura de humildad y arrepentimiento. Si puedes, pide a tu compañero de guerra que ore contigo al final o que sostenga contigo un tiempo de ayuno intermitente en los próximos días. Vamos a orar. Pide al Espíritu que nos guíe. Señor, Padre nuestro, venimos ahora delante de tu trono con el nombre de nombre en nuestros labios y en nuestro corazón.
Tú conoces cada fibra, cada historia y cada herida. No te hablamos desde el juicio humano, sino desde la urgencia del amor que busca la vida. Te pedimos, en el nombre de Jesús, que circundes su vida con tus límites, que las vías que hasta ahora han alimentado su caída se cierren, que las influencias que lo han sostenido en mentira y autodestrucción pierdan su capacidad de sostenerle. Señor, que se quebranten las redes que normalizan la conducta que lo destruye, y que esas puertas de acceso se cierren por cauces que tú permitas para su bien. Padre, te rogamos que la privación que venga no sea para la ruina, sino para el arrepentimiento, que si hay tentaciones económicas, laborales o relacionales, pierdan su poder sobre él. En el nombre de Jesús, ato y declaro inhabilitadas las influencias malignas, los acuerdos ilícitos y los canales de engaño que le han atado. No proclamamos destrucción definitiva, proclamamos restricción que lleve a vida. En el nombre de Jesús, juntamente con la autoridad que nos das, declaramos que se cierren las puertas y que se abra en su lugar la visión de tu verdad. Señor, te pedimos protección. Protege su cuerpo, su mente y su espíritu. Evita que la quebradura lo arrastre a daño irreversible. Instruimos, en el nombre poderoso de Jesús, que cualquier plan que busque destruir su dignidad sea frustrado, y que las opciones para el arrepentimiento se multipliquen. Pedimos sensatez para quienes lo rodean, y sabiduría para las autoridades competentes que puedan intervenir con justicia. Señor, guía a los profesionales que necesitará, consejeros, médicos, abogados y a aquellos que lo recibirán con límites y gracia. Danos, Padre, paciencia para sostener este proceso. Fortalece a quienes oran sin caer en odio ni en juicio. Sella nuestra intercesión con humildad. Haz que cada acción que tomemos sea para su redención y no para satisfacer orgullo. Te pedimos que inclines su corazón, si así es conforme a tu voluntad, para que su voluntad encuentre tu gracia. Hacemos esto sin pretender anular su libertad. Te pedimos que obres en la libertad que tú respetas, para que la verdad gane la preferencia. Señor, si en algún lugar hay manipulación espiritual o deseos de venganza disfrazados de oración, límpianos y purifícanos. Reemplaza la venganza con un amor que se sacrifica y con la firmeza de límites que sanan. En nombre de Jesús, pedimos discernimiento para no cruzar la delgada línea que convierte la intercesión en control humano. Que la Iglesia sea una casa de abrazo y de verdad. Ahora sellamos esta intercesión. En el nombre de Jesús, sellamos con sangre de la cruz todo lo que hemos pedido. Que la misericordia sea mayor que la herida, que la gracia sea más fuerte que la condena, y que el proceso de restauración encuentre manos que reciban con sabiduría. Con la autoridad que Cristo nos ha dado, atamos las influencias que sostienen el pecado y desatamos lo que conduce a la vida. En el nombre de Jesús, ato la red que ha sustentado la conducta destructiva y la declaro inoperante. En el nombre de Jesús, doy la libertad al espíritu de arrepentimiento para moverse sin violencia, con respeto a la dignidad humana. Padre, pedimos por la integridad del intercesor. Sostén a aquel que ora con fortaleza. Dale reposo, protección, provisión y comunidad. No lo dejes solo. Que reciba consejo pastoral y apoyo emocional. Renueva sus fuerzas como el águila, y cúbrele de paz en las noches de desvelo. Dale discernimiento y abraza su corazón con tu amor, para que no caiga en amargura ni en manipulación. Finalmente, Señor, te pedimos que si la persona vuelve, la recibamos con límites sabios, con ayuda práctica y con consejería profesional. Que la recepción sea un ministerio que acompañe, pero que no permita que lo tóxico regrese. Que nuestra casa se convierta en escuela de gracia y no en trampolín para recaídas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando termines esta oración,
Permanece en silencio un momento. Registra cualquier impresión o paz que hayas recibido. Habla con tu compañero de guerra y acuerda los próximos pasos. Horas de oración, posibles ayunos intermitentes, si lo consideráis cultural y espiritualmente coherente, y el contacto con profesionales si procede. Después de orar, llega una fase que podríamos llamar administrativa y pastoral. Aquí tienes instrucciones prácticas para las siguientes 90 días, organizadas para sostener la intercesión sin caer en excesos. Primera semana. Establece horarios de oración fijos con tu compañero de guerra. Mantén el anonimato y anota señales. Si hay riesgo legal o de salud, contacta ya a profesionales. Evita publicar el nombre en redes. Segunda a cuarta semana. Evalúa los cambios observados. Mantén la disciplina de confesar faltas propias y recibir consejo pastoral. Si el cerco ocasiona reacciones peligrosas en la persona, busca ayuda especializada de inmediato. Segundo mes. Prepara el plan de recepción. Si la persona contacta y muestra señales de querer cambiar, ten listo un itinerario de pasos. Evaluación profesional, terapia, grupos de apoyo, acuerdos concretos de convivencia o separación temporal, según convenga. Define límites claros y tiempos de seguimiento. Tercer mes. Revisa resultados con humildad. Mantén la oración y la práctica, pero prepárate para la posibilidad de que el proceso sea más largo. Celebra las pequeñas señales y continúa con prudencia. En todo este proceso hay peligros que debemos subrayar con fuerza. Primero, la tentación de usar la oración como control social. Si sientes que estás orando para que alguien cambie, para que tú estés más cómodo o para manipular la opinión de terceros, aparta inmediatamente esa dinámica y pide consejo pastoral. Segundo, no confundas crisis con culpa divina automática. No todo sufrimiento es producto de un cerco divino. Hay naturales consecuencias humanas y sistemas sociales que producen dolor. Tercero, no excluyas la intervención profesional. Cuando hay adicción, riesgo de suicidio, patologías mentales severas o delitos implicados, la oración debe ir acompañada de intervención especializada. Cuarto, respeta siempre la dignidad y la privacidad del intercedido. No publiques humillaciones ni detalles íntimos de la persona que puedan perjudicar su futuro. Quiero terminar ahora con algunas palabras para aquel que ora desde el cansancio. Si llevas semanas o años sosteniendo este peso, recuerda que la misericordia requiere fuerza sostenida. Toma descansos espirituales y prácticos. No intentes ser el único paladín en la lucha. La guerra espiritual en la Biblia nunca fue una carga individual sin comunidad. Busca consejo, entrega tu agenda a alguien de confianza y permite que otros tomen la posta cuando lo necesites. Vuelve a la historia de Tamar por un instante, cuando Joab empezó a mostrar señales pequeñísimas de arrepentimiento. La comunidad ya había activado profesionales y un plan de recepción. Lo recibieron con límites, no permitieron que regresara a un ambiente que facilitara la recaída. Exigieron terapia, participación en un grupo de apoyo y comprobación de compromisos. La restauración fue lenta, con recaídas ocasionales y muchas oraciones. Al cabo de meses, Joab comenzó a sostener un trabajo honesto y a reconstruir relaciones. Hoy no es perfecto, nadie lo es, pero su vida empezó a moverse hacia la luz. La oración del cerco no lo obligó a volver, lo colocó en una senda donde la alternativa de quedarse era insostenible y la gracia de Dios pudo obrar. Ese es el corazón del asunto. Antes de despedirte, quiero subrayar dos llamados importantes. Primero, examina tu motivación con honestidad y busca la compañía de un mentor espiritual o pastor antes de iniciar esta práctica si nunca la has hecho. Segundo, si ves fruto, da testimonio con humildad cuando el proceso concluya. Compartir un testimonio no es alarde,
es ánimo para otros, siempre que se respete la confidencialidad y la dignidad del que fue alcanzado. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a un compromiso sencillo. No difundas detalles íntimos de quien has estado orando. En su lugar, guarda la discreción y comparte con nosotros el testimonio cuando la cosa tenga un desenlace que pueda edificar a otros. Si deseas recibir recursos, guías de consejería o referencias profesionales, busca el canal de contacto que aparece en la comunidad y escribe con discreción. Y si no lo has hecho ya, únete a un compañero de guerra. No ores solo cuando el peso es tan grande. Hay poder en la constancia compartida. Cierro con esperanza. La oración del cerco de espinos no es un instrumento para la venganza, ni una fórmula coercitiva. Es una expresión de amor difícil. Pedir a Dios que frene aquello que consume a un ser amado, para que, en la medida en que la conciencia se abra, la gracia pueda entrar. Tiene riesgos, requiere sabiduría y demanda acompañamiento. Pero cuando se practica con humildad, discernimiento y un plan de acogida, puede transformarse en el instrumento por el cual un pecador toca la orilla de la gracia y comienza su regreso. Mantente firme, persevera en la comunión y en la justicia. Prepara las manos para recibir y la boca para bendecir. Cuando el día llegue, y muchas veces llega, da testimonio, y así edificarás a otros que como tú aprendieron a amar con severidad y ternura al mismo tiempo. Si sientes que esto te ha hablado, comparte tu testimonio cuando sea prudente. Si no lo es aún, guarda silencio estratégico y continúa orando. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos mientras caminas este ministerio de intercesión.